¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl y nos queremos hacer de varios de los temas, ¿no es cierto?, que están generando noticia, y vamos a partir por aquel que tuvo más resonancia ayer, como fue la votación en el plenario del Consejo Constitucional, la norma que señala que dentro de la Constitución la ley protege la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre poner quién y qué. Algunos dicen que esto abriría la puerta para derogar finalmente la ley de aborto en 3 causales, pero hay otras enmiendas, como por ejemplo darle arresto domiciliario en casos de personas privadas de libertad, que están con enfermedades terminales, que podría abrir la puerta también para liberar a ciertos presos de Punta Peuco. En fin, una serie de normas que están poniendo la alerta, la atención, y queremos pasar a conversar entonces con el doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma, José Ignacio Núñez. José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación, Virna. José Ignacio, quiero preguntarte cómo ves lo que está ocurriendo y particularmente lo que se votó ayer en el Consejo Constitucional. A ver, es bastante llamativo lo que está aconteciendo en el Consejo Constitucional, porque inicialmente podríamos haber llamado o se han nombrado estas enmiendas propuestas por los republicanos como enmiendas identitarias. Y a mí ese rótulo no me gusta mucho porque es bastante grandilocuente, pero es también muy vacío. ¿En qué sentido? Todas las enmiendas o todas las propuestas que se plantean obedecen a una identidad. La pregunta que yo creo que es de fondo y que hay que partir una conversación con esa pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el concepto de constitución que manejan o que pretenden implementar desde el Partido Republicano? Porque uno podría pensar que la Constitución es la norma más importante de un país y como norma más importante de un país regula aspectos generales. Pero lo que estamos viendo en la práctica es que a través de estas enmiendas se está optando por un concepto de Constitución que es bastante distinto o diferente. Una Constitución extendida, maximalista, cuestión a la que se oponían en el proceso anterior los sectores de derecha y de ultraderecha, y también una Constitución moralizante, es decir, una Constitución que pretende zanjar hacia el futuro, pero también hacia el pasado, algunas disputas que existen en la sociedad que tiene distintas visiones acerca de asuntos que tienen relevancia moral. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el negacionismo, por ejemplo, la prisión para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Son disputas que coyunturalmente vamos resolviendo a través de las mayorías de los órganos representativos. Pero insisto, aquí se pretende zanjar esas disputas cancelando la discusión hacia el futuro y también hacia el pasado. Porque el efecto que tú mencionas que podría producirse a propósito de esta norma o este cambio de redacción, de que la ley protege la vida de quien está por nacer, no solamente tiene un efecto hacia el futuro, sino que viene a suprimir una política pública implementada por ley, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, sino que no solamente quiere evitar la discusión, sino que borrar lo que ya existe. Y eso es un concepto de constitución bastante problemático. Ya, entonces ahí entremos, ya que estamos entrando en una de las normas que se aprobaron ayer más controversiales. Me gustaría preguntarte, para que me expliques, desde el punto de vista constitucional, ¿cómo entiendes tú lo que pasa el viernes? Bueno, que ahí también hay una decisión o hay una interpretación, quiero decir, más política, pero en el fondo, ¿cómo entendemos que el viernes Chile Vamos, parte importante de Chile Vamos, decide abstenerse de votar la norma que señala que todo humano es persona, y el miércoles ayer se vota esta norma que podría, como dices tú, abrir el camino para derogar la ley de aborto en 3 causales? Bueno, claramente hay una estrategia política en el sentido de evitar las normas que producen mayor roce, y con este descuelgue que hubo de algunos consejeros de Chile Vamos y también del liderazgo que está ejerciendo el Partido Republicano, ese descuelgue se alineó durante estos días del fin de semana y vamos a ver, yo creo que al final del día, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Muchos pensaron que a través de este descuelgue, a través de estos 4 votos que no habían participado en la aprobación de esta enmienda la semana anterior, iba a haber una tendencia. Pero hemos visto en las votaciones de las enmiendas posteriores que esa tendencia no se ha mantenido o que ha sido variable en la aprobación o la abstención de parte de este bloque en su totalidad. Correcto. José Ignacio, pero siguiendo entonces con lo estrictamente ahora constitucional, ¿qué significa que tú cambies el qué por el quién?
Porque aquí en el Consejo Constitucional, incluso aquellos que, como el Uchanz, ¿no es cierto?, el consejero de Renovación Nacional, si no me equivoco, o de la UDI, cuando él vota el viernes pasado en contra de todo humano es persona y ahora vota a favor de esta enmienda o esta norma, uno dice, bueno, pero él es abogado, o sea, él sabe perfectamente que el qué es distinto al quién. ¿Por qué es distinto? El qué indica una cosa, lo que en términos jurídicos hablamos o designamos como objeto de protección. Actualmente la Constitución señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, esto significa que todas las normas jurídicas deben tender a una protección, pero esa protección no necesariamente tiene que ver con sanciones penales en contra de aquella persona, aquella mujer, por ejemplo, que opte por acogerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Eso no significa desproteger la vida del que está por nacer. Significa que no se debe penalizar a las mujeres en 3 situaciones que son especialmente dramáticas o trágicas. Cuando se habla del quién, pasamos de un algo a un alguien. Y por lo tanto, al pasar a ese alguien, se puede interpretar que la vida, o sea, es persona desde el momento de la concepción. Y se constitucionaliza un pensamiento específico, que es el pensamiento que sostiene que la vida principia con la concepción del ser humano y no en un tiempo posterior o no cuando la ley o el ordenamiento jurídico lo declare. O más bien, lo declara desde ese momento, como persona y ser humano. Por lo tanto, José Ignacio, es efectivo que esta norma, si se aprueba el texto constitucional en diciembre, abre el espacio para derogar la ley de aborto en 3 causales. Abre el espacio para derogar esta ley y también pone en tela de juicio la píldora del día después, la ¿Por anticoncepción de qué? emergencia. ¿Por qué en el Porque caso también puntual de la opera, píldora? porque la píldora también tuvo justamente un paso por el Tribunal Constitucional en donde se impugnaba que afectaba la vida del que está por nacer. Entonces ahora con una protección respecto de la vida de quien está por nacer, se ve reforzada esa norma y podría interpretarse, y yo creo que esa es la interpretación que se está buscando, que también la anticoncepción de emergencia es inconstitucional. Entonces, el cambio entre el viernes y el miércoles claramente obedece a un tema político. El mismo José Antonio Kast señalaba en un tuit, creo, ¿no?, que aquí se había cometido un gran error, pero que todavía había tiempo para enmendar. Entonces, tú dirías que lo que terminó ocurriendo acá es que Chile Un Vamos, en el llamado al fondo, orden. claro, Chile Vamos se replegó. Efectivamente. Y Ahora, se nota sí, también en las intervenciones de los consejeros y consejeras ayer, en esta dicotomía que plantean entre los que estamos a favor de la vida y quienes están aparentemente a favor de la muerte. ¿cómo lo ves tú eso? Porque es como, no es como un chantaje Es constitucional clara, o bueno, no lo sé. claramente ¿Cómo lo tiene ves tú? que, no diría que es un chantaje, pero son frases sencillas, extremadamente sencillas, por llamarlas amablemente, para abordar debates que son bastante complejos. Aquí no se trata de estar a favor de la vida o a favor de la muerte. Se trata de hacer experimentar a personas un sufrimiento, un padecimiento que le exige o les pide heroísmo, en ciertos casos, por ideales que le imponen otros. Por eso decía que aquí está en juego una visión respecto de la Constitución, al establecer que se va a proteger la vida de quien está por nacer, y al intentar borrar todo lo avanzado en derechos sexuales y reproductivos, lo que se está imponiendo es una visión moral respecto del mundo, respecto de la vida a través de la Constitución. Vamos ahora, José Ignacio, a otra de las normas controversiales, conciencia institucional. Un Uh-huh. tema que quedó establecido cuando obviamente se implementa la ley de aborto en 3 causales para que las clínicas como cuerpo institucional pudieran decir, no, esta clínica no va a practicar, no va a poner en práctica esta ley. Entonces, quiero saber, ¿qué implica que esto tenga ahora rango constitucional? ¿Qué es el concepto de conciencia institucional? A ver, es bien difícil de explicar. Por regla general, en el mundo occidental no existe la objeción de conciencia institucional. La conciencia es un bien, una característica que tenemos los seres humanos, que proviene de nuestras convicciones, de nuestro ser interior, que nos permite oponernos en ciertos casos cuando adherimos a ciertas creencias a la ejecución de ciertos deberes. Por ejemplo, el servicio militar, por ejemplo, un montón de cosas que pueden ir en contra de las convicciones íntimas y personales. Es difícil hablar de convicciones íntimas y personales respecto de personas jurídicas, porque la definición de persona jurídica, la definición legal de persona jurídica es un ente abstracto capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos.
Por lo tanto, algo que es abstracto difícilmente tiene una característica que es propia de los seres humanos, que es la conciencia. Y si no la tiene, no puede objetar de conciencia. Quienes terminan en la práctica siendo beneficiados por esta objeción de conciencia institucional, que se reconoció en esta sentencia a propósito de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, son los directores o quienes mandan en la práctica a las personas jurídicas. Y eso es sumamente problemático. Yo no sé si están dimensionando a veces quienes plantean estas enmiendas las repercusiones que tienen. Porque al establecerse la objeción de conciencia institucional, lo que se hace es, de paso, borrar la objeción de conciencia individual. Por ejemplo, tú ponías el caso de las clínicas que se negaban a practicar esta prestación que está establecida en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Pero, ¿qué pasa con el matrón, con la médica, que dentro de su conciencia, o a partir de su conciencia, le parece adecuado, le parece justo la aplicación de esa norma? La conciencia de la persona que trabaja para la institución termina siendo aplastada por la conciencia del directorio o los dueños de esa institución. Y ojo, esto no aplica solamente ahora para las clínicas, nuevamente yendo a la lógica de la píldora del día después, aplica también para las cadenas de farmacias que no quieran entregar la píldora del día después. O podría también hay personas claro. jurídicas y podría llegarse al extremo absurdo de que farmacias municipales no lo entreguen. Claro, porque precisamente está Es persona jurídica, es institución. Claro, y porque obviamente la Constitución es la ley que está por sobre, la ley madre, la madre de todas las leyes, que está por sobre la... Claro, entonces mira, se hablaba ayer, y te quiero pedir si tú compartes o no esto, que podría llegarse al absurdo de que una empresa decidiera no pagar impuestos. ¿Es tan así? Claro, efectivamente, porque la objeción de conciencia permite que, o la lógica de la objeción de conciencia es que probando o acreditando que yo tengo una permanencia en ciertas convicciones y las respeto habitualmente, yo puedo ponerme a deberes que me impone el ordenamiento jurídico. Es de alguna forma un derecho a resistencia respecto de imposiciones estatales. Y una repercusión, la que es más evidente, la que es más inmediata en el caso chileno, es en el ámbito sanitario. Pero esto se puede extender a una multiplicidad de asuntos que, insisto, no sé si están dimensionando quienes han propuesto estas enmiendas. Lo mismo, por ejemplo, con la enmienda acerca de libertad de expresión, que tal vez vamos a hablar de ella más adelante. A ver, hablemos de ella inmediatamente. ¿Por qué? Porque en esta enmienda sobre libertad de expresión se establece, por ejemplo, que el Estado no puede, en términos sencillos, imponer ciertas verdades. Bueno, acabamos de decir que una enmienda dice que se protege la vida de quien está por nacer. Por lo tanto, una creencia, la creencia de que la vida comienza con la concepción, está siendo impuesta a nivel constitucional. Se permite la objeción de conciencia y se prohíbe la imposición de verdades. ¿Cuáles son las verdades que impone el Estado, por ejemplo? Las sentencias judiciales. Por ejemplo, los informes sobre derechos humanos. La justificación que se dio respecto a esta norma, que la dio Luis Silva en una rueda de prensa, dijo que era para evitar el negacionismo. No, lo que permite justamente esta norma es el negacionismo en todos los planos. En el plano ambiental, por ejemplo, sostener que no existe el cambio ambiental. En el plano sanitario, es decir que no existe una pandemia, por ejemplo. Es decir, afecta a una multiplicidad de poderes del Estado. Y la Constitución lo que hace, ojo, la Constitución lo que hace es establecer una especie de listado de cuestiones que estimamos como verdades incuestionables. Los derechos fundamentales son esos. Cuando yo digo, por ejemplo, que tú o yo tenemos libertad de expresión, estamos haciendo incuestionable nuestra libertad de expresión. Estamos estableciendo como una verdad esencial que somos capaces de decir lo que sentimos, pensamos o creemos. Eso es una verdad oficial. Entonces, decir que el Estado no puede imponer verdades oficiales es ir en contra del concepto mismo de Constitución. José Ignacio, cuando se aprueba esta norma que permitiría que los enfermos terminales cumplan condena en sus casas, lo que podría terminar beneficiando, ¿no?, a presos que están condenados por delitos de lesa humanidad, claramente. A ver, quiero preguntarte lo siguiente, porque incluso se señala que siendo aquellos detenidos, ¿no es cierto?, personas que ya no son un peligro para la sociedad, pero la pregunta es cómo una persona que está condenada a un largo periodo deja o no de ser peligro para la sociedad, pero particularmente en un tema como la violación a los derechos humanos, un hecho ocurrido hace 30, 40 años. ¿Cómo ves esta enmienda en particular? Bueno, esta es otra
muy buena táctica, observándolo en términos tácticos o estratégicos, que hizo el Partido Republicano para instalar esta enmienda que bajaron, que ponía un rango etario para llegar al mismo resultado. Ahora pone ciertas condiciones para llegar al mismo resultado, para llegar al resultado que es reclusión dentro de sus hogares o dentro de sus casas, en definitiva. Y la verdad es que es bastante contradictoria, es bien contradictoria cuando por un lado se habla de una constitución de la seguridad y por otro lado se deja en libertad a personas que han cometido crímenes tan atroces. Y es una cuestión a la cual podríamos llegar en algún momento a un acuerdo en la materia como sociedad y decir, ya, parte de un acuerdo nacional que va a mirar hacia el futuro, luego de pedir perdón, de decir la verdad, de efectuar reparaciones adecuadas a las víctimas de violación a los derechos humanos, parte de ese acuerdo puede ser, tal vez, que se deje en libertad o se permita a personas que tienen ciertas características cumplir la pena en sus casas, en sus domicilios, en otros recintos diferentes. Pero eso, insisto, es parte de una cuestión de política pública y no está habitualmente en las constituciones. Las constituciones no suelen regular cuándo va a terminar la pena de cárcel. Nuevamente, volvemos a esta idea que planteaba inicialmente, el concepto de constitución que está detrás de todas estas enmiendas propuestas por el Partido Republicano. ¿Es una constitución o es un reglamento lo que están aprobando en la práctica? ¿O un programa de gobierno? O un programa de gobierno, efectivamente. O es un reglamento que es campaña para una campaña presidencial para llegar al gobierno. Cuéntame, tú que has revisado, por cierto, el texto del anteproyecto de los expertos, ¿no? ¿Hay algo que va quedando de aquello? Porque lo que decía Verónica Undurraga, la presidenta de la comisión experta, nos sacaron sin consideración alguna del texto. Y lo decía casi con dolor, ¿no? De todo el trabajo que se había logrado hacer, de lo que significó lograr poner de acuerdo comunistas con republicanos, y entonces ese texto que se entrega, ¿no es cierto?, claramente como una propuesta. Bueno, ¿qué queda de ese texto? ¿Qué es lo que tú puedes observar ahí? De lo que se está aprobando hasta el momento del texto del anteproyecto queda muy poco. Porque si uno se fija, lo que ha sido aprobado es prácticamente lo mismo que establece la Constitución de 1980, tal vez con otras palabras y con una numeración distinta del articulado. Y lo que se ha ido agregando son enmiendas del Partido Republicano. Por lo tanto, yo coincido con el diagnóstico de Verónica Undurraga. Del anteproyecto queda muy poco. Lo que hacía el anteproyecto era tomar cosas buenas que venían de la tradición constitucional chilena. Las cosas buenas o malas son independientes al final del día de quien las produce. Habían cosas buenas en la Constitución de 1980, con independencia de que tuviera un origen dictatorial. Y se le añadieron cuestiones que obedecían a necesidades actuales, bien importantes, que venían incubándose desde hace tiempo y que estallaron o que explotaron en el estallido social o que las hicimos más visibles durante el último tiempo con la pandemia. Eso se agregó en el anteproyecto. Tal vez no con la amplitud que tenía la propuesta de nueva constitución que se rechazó el año pasado, pero todas estas cosas novedosas efectivamente se han ido borrando, se han ido cambiando y se han ido agregando estas cuestiones que obedecen a esta concepción de constitución que venimos conversando. José Ignacio, ¿qué pasa con los 12 bordes en particular, que se suponía que eso era el marco del cual no te podías mover, entre ellos el Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Dónde queda eso? Hasta el momento está en veremos, porque en la práctica estos 12 bordes, si uno los revisa, el famoso artículo 154 de la Constitución vigente, no dice relación necesariamente con los asuntos que se están discutiendo por la vía de las enmiendas. Por eso, por ejemplo, no se ha acudido al Comité Técnico de Admisibilidad, porque no tienen que ver estos asuntos. No se ha acudido en la discusión en comisiones y tampoco se ha acudido, ni se va a acudir muy probablemente dentro de la discusión en el Pleno del Consejo Constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque para entender bien, si esto termina siendo lo que ya estamos viendo, digamos, y no hay vuelta atrás, si Chile Vamos no juega el rol moderador que algunos creyeron que podía jugar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿queda algo por hacer o ya es bastante poco y nada lo que resta, ¿no? Bueno, eso depende de los intereses de cada uno. Para quienes queremos que exista una constitución que esté adaptada al siglo XXI, una constitución que se renueve, el paisaje es bastante inhóspito. Para quienes quieren mantener el status quo e incluso regresar, borrar avances civilizatorios que se han efectuado durante el último tiempo, el paisaje se ve bastante agreste. Y acá, si tú tienes que comparar entre este texto y la Constitución del 80,
¿Cómo queda? ¿Cuál es para ti, o sea, mejor dicho, qué prevalece para ti? ¿Qué hay que observar respecto de ambos textos? Me parece que el texto, como va quedando, es incluso más conservador que la Constitución de 1980. El texto con las enmiendas. Si uno compara, porque la comparación tiene que ser entre lo que hay y lo que está quedando, en lo que está quedando es mucho más conservador y mucho más moralista que la Constitución de 1980. Y ese moralismo que se está insertando a través de las enmiendas, insisto, repercute en muchas áreas que yo no sé si están siendo dimensionadas por quienes proponen esto. Por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, la objeción de conciencia en el ámbito de la discriminación. O, por ejemplo, las enmiendas que se van a discutir más adelante respecto de la libertad de enseñanza, o respecto al derecho a la educación, o en materia de salud, o cuando empiezan a discutirse los derechos sociales, los pocos derechos sociales que quedaron. Ahí, si la tendencia sigue, vamos a ir viendo que tal vez salgamos trasquilados en este momento constituyente respecto de lo que podríamos haber avanzado. Y nos O veamos en esta sea, disyuntiva de que la Constitución del 80 resultó ser más adecuada para lo que tenemos hoy que esta propuesta. Y sería un o sea, escenario bastante lamentable. o sea, si se aprueba este texto constitucional, quedamos con una Con estas constitución, enmiendas, claro, con estas enmiendas, quedamos con una constitución peor que la del 80, dices tú. a mi juicio sí. Cuéntame, José Ignacio, porque tú hablabas del papel de la comisión pero más que de la comisión de expertos, tú hablabas del comité de Técnico de admisibilidad. técnico de admisibilidad. ¿Cuál es el rol entonces que juega este comité técnico? ¿Para qué cosa está? El rol de ellos era defender las 12 bases que están en el artículo 154, el Estado Social y Democrático de Derecho, la forma de gobierno, etc. Pero si uno revisa esas 12 bases eran bases más bien formales, que establecían órganos en particular de un formato, el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero en la práctica no preconfiguraba contenidos de las normas. Por lo tanto, daba un espacio bastante amplio de juego. Eran reglas de un partido de fútbol que decían usted no puede hacer un gol con la mano y usted no puede salir de la cancha con la pelota, básicamente. Pero el partido se podía jugar de distintas formas al interior de ese rayado de cancha con esas reglas. Y el comité técnico era el árbitro dentro del partido de fútbol que tenía que levantar, tocar el pito, levantar la tarjeta cuando correspondía, si es que se violaban esas normas. Pero hasta el momento, como eran normas muy amplias, el partido se ha jugado en términos que ha planteado el equipo del Partido Republicano. José Ignacio, si se compara con otras experiencias de esta naturaleza, es decir, de países que inician procesos de cambio constitucional, ¿cómo ¿Sería el caso chileno un caso tal vez único? No sé si único, hay varios casos de procesos constituyentes que no han llegado a puerto y que han durado bastante tiempo. Pero, dadas los últimos acontecimientos en el escenario chileno, sería un caso que podríamos llamar de libro, de laboratorio, un caso paradigmático, en donde pasamos de un péndulo, en donde teníamos una lista del pueblo que, tal vez con muy buenas intenciones, elaboró un texto que tenía bastantes anomalías y que podría haber sido perfectible en su momento y que la ciudadanía rechazó con un porcentaje abrumador, misma ciudadanía que antes había aprobado el inicio de un proceso constituyente, también con una mayoría abrumadora, y que llegamos a un nuevo proceso para intentar descomprimir el ambiente que quedó luego del rechazo del proyecto de nueva constitución anterior, elaborado por la Convención Constitucional, y la fuerza política que llega a colmar de alguna forma, a poblar el órgano encargado de aprobar un proyecto de nueva constitución, es la fuerza política extremadamente antagónica y que propone una constitución que es no un espejo, sino que una reacción, un reto, una respuesta, como la ley de la fuerza de Newton, toda acción produce una reacción en contra de igual o mayor magnitud. Aquí se está produciendo una reacción en contra, no de igual, sino que de mayor magnitud. Por eso yo decía que si se aprueban o si siguen aprobando estas enmiendas, vamos a quedar con una constitución más conservadora que la constitución de 1980. Ahora, ¿tú esperarías que dentro de los que son abogados, pero que tienen menos carga ideológica, y te hablo ya de abogados con conocimiento constitucional, imperara cierta cordura? O sea, para entender un poco hasta dónde Sí, lo ideológico y lo político está por sobre el criterio
de lo que estamos hablando. O sea, me imagino que muchos abogados constitucionalistas, y no me lo imagino solamente, lo he leído en estos días, el mismo abogado Hernán Corral, ¿no es cierto?, de la Universidad de los Andes, escribía una columna en el Mercurio que hablaba sobre el cómo se ha ido pasando máquina y cómo políticas públicas que debieran ser materia de ley se están poniendo en el texto constitucional, cuestión que él decía no corresponde. El mismo Mercurio lo está haciendo en sus distintos editoriales. Entonces, yo te pregunto eso, o sea, ¿qué crees tú que pasa ahí? Porque uno se pregunta, bueno, ¿se están dando cuenta, como te lo preguntas tú también, del alcance que esto va a tener para el país, para la paz social, para que las normas que nos regulan, ¿no es cierto?, nos den certeza, para incluso los que van a invertir en Chile, los inversionistas extranjeros? Sí, a ver, hay varias preguntas dentro de tu planteamiento. Primero, yo quisiera mencionar que la cordura no es, por suerte, propiedad única de los técnicos y de las técnicas, sino que no es necesario ser abogado o abogada para darse cuenta de algunas repercusiones que se pueden producir con estas normas aprobadas. Lo que pasa es que las personas que están dentro del Consejo no actúan como técnicos o técnicas, actúan como políticos o políticas. Y ahí el uso de la razón adquiere ribetes completamente distintos. Se obedece a ciertos ideales, se obedece a ciertas concepciones, se obedece a ciertas posturas de fe, más que a criterios técnicos. Y se intenta, insisto nuevamente, reitero la idea, moralizar al país por intermedio de la Constitución. Se intenta, si uno revisa estas enmiendas, que la Constitución sea una especie de evangelio y no de norma jurídica, estableciendo un listado, de alguna forma, de mandamientos que son inviolables para un sector. Y al mismo tiempo se establece, inconsecuentemente o inconsistentemente, que el Estado no puede imponer verdades oficiales, a propósito de la libertad de expresión. Entonces se va escribiendo, ni siquiera es que se vaya borrando con el codo los avances que se está teniendo, sino que las mismas normas se contradicen entre sí. Y eso es bastante peligroso. Y existe dentro de las enmiendas que se están planteando mucha ambigüedad, no solamente contradicción, sino que también ambigüedad. Y eso va a incrementar algo que se cuestionaba antes del inicio del proceso constituyente anterior, inclusive, que es la participación del Poder Judicial en el diseño de políticas públicas. Y eso va a un tema que tú mencionaste muy atinadamente, y es la certeza jurídica. Lo que buscamos es justamente certeza jurídica. Cuando las normas son tan amplias, quien termina definiendo el contenido de esas normas es el Poder Judicial. Y por lo tanto, no solamente quedamos con un evangelio constitucional, sino que quedamos con un evangelio constitucional cuyos predicadores en la práctica van a ser los jueces y las juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial. Y en la práctica, ese evangelio va a terminar siendo interpretado de acuerdo a las convicciones morales, a las posturas éticas que tengan en el Poder Judicial. ¿Y quién va a terminar atado de manos para tomar decisiones? Es el legislador. Porque en cuestiones que le competen al legislador, que le competen a los gobiernos de turno, ya están atados de manos. Ya las decisiones las adoptó la Constitución. Por eso ni siquiera hablaría de una constitución, de un evangelio constitucional, sino que de un reglamento, de un evangelio reglamentario, o de un reglamento de evangelio. Uy, José Ignacio, te juro que me dejaste más preocupado. Qué terrible. Me dejaste súper preocupada. Yo creo que efectivamente entre los constitucionalistas de todos los, yo diría, me atrevo a decir que casi transversalmente, ¿no? Hay preocupación por razones evidentes, por lo que aquí, por lo que pueda salir de este texto constitucional. Quiero darte las gracias, José Ignacio, doctor en Derecho, José Ignacio Núñez, académico de la Universidad Autónoma, por habernos ayudado a entender qué está pasando aquí en el Consejo Constitucional y en este texto que tendría que ser aprobado o rechazado o votar en contra o a favor en diciembre. Que tengas un muy buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Adiós. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso nos vamos a meter de lleno en la economía. ¿Qué está pasando con el desempleo? ¿Qué está pasando con la reactivación económica?
De eso y más estaremos conversando con el economista, docente de la Universidad de Chile y exgerente de la Asociación Nacional, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Alejandro Alarcón. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.